Iniciamos un nuevo bloque del Living y en este caso estamos con la licenciada Soledad Vázquez. Ella es, además de psicóloga, es especialista en humanización de la salud y la relación social. Bienvenida, Soledad, de nuevo, pues ya te habíamos tenido. Sí, ya habíamos estado, sí. Psicomotricista, no psicóloga. Psicomotricista, es verdad, muy bien. Bien. Muy bien. Encantados de tenerte y como siempre con la Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría hablamos de temas vinculados con las personas mayores. Y en este caso vamos a tratar el tema de las relaciones intergeneracionales. Soledad, ¿cómo es la nueva estructura de la familia o cómo las podemos comparar con la familia a la que estábamos acostumbrados antes? Porque sabemos que hay cosas que han cambiado. Sí, venimos de una tradición no muy alejada en el tiempo, de familias que se les dice a veces en ciencias sociales con forma de torta, ¿verdad? Donde estaban los grandes jefes de familia, los padres de familia, las personas mayores, sus hijos, que tenían muchos hijos y a su vez muchos nietos. Esas familias, ¿no?, que vendrían a ser como más horizontales y más con esta distribución, tenían ciertas características. Muchas veces vivían todos en un mismo barrio, en casas contiguas. La tradición de reunirse también tenía un poco que ver con eso. Y también el cuidado y las relaciones intergeneracionales estaban más vinculadas a una obligación que a una opción en muchos casos. La autoridad de estos jefes de familia, ¿sí?, que muchas veces envejecían juntos y los matrimonios también eran muy longevos en el sentido de que duraban más, ¿no? Esto no quiere decir que fuera mejor, ¿no?, sino que fuera peor, sino que de esa manera estaba estructurado. Después, bueno, por una serie de cambios sociodemográficos, en realidad las personas tienden a tener menos cantidad de hijos, a comenzar su planificación familiar también más tardíamente, a vivir más alejados en barrios diferentes o incluso a mudarse de ciudad o a mudarse de país. Hay muchas más personas jóvenes que emigran. Entonces esto ha traído una estructura actual que es como de salchicha, ¿no? Es una estructura como mucho más verticalizada, en la cual también las posibilidades de encuentro han disminuido y el cuidado y el vínculo hoy en día se da mucho más como opción que como obligación. ¿Sí? En el sentido de la obligación moral, ¿no? El deber ser de los hijos. Y cuando hablamos del cuidado, hablas del cuidado tanto de los abuelos hacia los nietos, que antes era un clásico, ¿verdad? Claro. Que sí o sí cuidaban a los nietos, como de los nietos o los hijos hacia sus padres, o sea, en ida y vuelta, ¿verdad? Totalmente, totalmente, porque en realidad justamente esto de vivir todos bastante nucleados hacía que los cuidados fueran, la crianza, digamos, de los niños fueran responsabilidad de todo el colectivo familiar, los tíos, todo el mundo, los primos más grandes cuidaban de los primos más chicos, o sea, era como una cuestión mucho más multidireccional. Horizontal, como dijiste, también y multidireccional. ¿Y qué ideas y prejuicios hay sobre cada una de las generaciones? ¿Qué pasa? Claro, en relación directa con esto se generan expectativas, ¿no?, de unas y otras generaciones. Claro. Porque si yo, por ejemplo, pertenezco a un momento histórico anterior donde no había cuestionamiento posible sobre que yo tenía que hacerme cargo de todas las personas de mi familia, que yo tenía que obedecer de alguna manera la voluntad de mis padres o de las personas mayores, que tenía que ir a visitarlos todos los domingos y nos teníamos que reunir sí o sí toda la familia todos los domingos, tuviéramos ganas, no tuviéramos ganas, estuviéramos peleados o todos contentos. Yo espero que mi familia hoy haga lo mismo por mí. Y en realidad las cosas han cambiado, porque mi familia quizás tiene otras prioridades, quizás tiene que trabajar más horas de las que se trabajaban antes, porque bueno, la sociedad de consumo también nos ha llevado a que tenemos que trabajar más y que también la mujer se ha integrado mucho más al mercado laboral. Entonces, los niños, los adolescentes ya no tienen esa obligación de tenés que llamar al abuelo, tenés que ir a lo del abuelo. A veces van y a veces no van y bueno, y entonces las expectativas que se generan frustración también,
porque si yo viví de esa manera y no entiendo otra forma de funcionar, voy a sentir bueno, que no soy querido, que la gente que me abandonaron, ahí va, el sentimiento de abandono está a la orden del día. Y también puede pasar que el mayor, al también hacer su vida, desde los más jóvenes o los hijos puedan decir, el abuelo en vez de estar para cuidar a los nietos, se fue a la clase de canto. Bueno, puede pasar al revés, ¿no? Pues yo creo que pasa mucho lo que dijiste vos, en todas las direcciones también. Exacto, porque no todo, o sea, las personas justamente los estereotipos y los prejuicios lo que hacen es meter a todo el mundo dentro de una misma bolsa, y en realidad hay muchas formas de envejecer. Hemos hablado en este programa del envejecimiento activo y de los múltiples envejecimientos, las vejeces. Sí. Y entonces en realidad sí, hay personas que envejecen de una forma súper autónoma, activa, con ganas de mantener su independencia, y por supuesto que genera conflictos cuando la expectativa y la demanda de las personas más jóvenes, de los hijos, son, no, si ahora no tenés nada que hacer, ¿no? Es la típica. Claro. Ahora no tenés nada que hacer, si vos no haces nada, vení y cuidá a mi hijo o hacete cargo de determinadas cosas. Enlazado con esto viene algo que seguramente los que nos estén escuchando, sean hijos o sean abuelos, pasa con, se lo podrán preguntar en algún momento, ¿no? La sobrecarga que puede venir con el tema de los nietos, el cuidado de los nietos, el cómo decir que no, ¿no? Esto mismo que estábamos hablando, y que puede haber una parte de disfrute, porque estar con los nietos es muy disfrutable, pero también puede haber esta sobrecarga, ¿no? Y hay hasta un síndrome vinculado al tema del abuelo. El rol del abuelo, o digamos el abuelazgo, como se le dice habitualmente, debería ser una actividad disfrutable por las dos generaciones, ¿no? La generación más joven y la generación también mayor, de quien cuida, de quien es cuidado. Debería ser, ¿sí?, una fuente de transmisión de valores, de transmisión de cultura, sí, ¿verdad? De experiencias, de identidad de familia. Claro, porque a mí me encanta, por ejemplo, preguntarle a mi abuela. Cuando era más chiquita no me daba mucho cuenta, pero cuando fueron pasando los años aproveché mucho. Exacto. Y aprovecho todavía a pedirle cosas que me cuente, pero claro, es ideal eso. Debería ser eso. El asunto es que muchas veces no lo es. La tarea de cuidar sostenidamente y diariamente a un niño, vamos a decirlo, o a un niño pequeño muchas veces, porque a veces los cuidan diariamente durante muchas horas, a niños muy pequeños, que ya sabemos lo difícil que es, hasta desde el punto de vista de la exigencia física, cuidar, por ejemplo, de un niño de 1 año y medio, que hay que cuidar que no toque cosas, que los juguetes en el suelo. O sea, es un riesgo y es una demanda excesiva muchas veces, de las cuales las generaciones más jóvenes no nos percatamos o no nos damos cuenta, y que sí puede generar el síndrome de sobrecarga, ¿sí?, que es una claudicación emocional que genera múltiples afectaciones en la salud física, en la salud, bueno, justamente emocional, ¿no? Porque también hay el sentimiento de que lo tengo que hacer, que es mi nieto, doy mi vida por ellos, y a veces realmente dan la salud ahí. Bueno, claro, la salud. Los interjuegos de sentimientos encontrados, ¿no?, de amor, de culpa, de enojos, de frustraciones, y a su vez de tratar de reparar la culpa que siento en determinados momentos. Eso siempre ocurre en las relaciones de cuidado, pero bueno, a veces se gestionan de mejor manera. ¿Qué tendríamos que hacer? Poder conversarlo en la familia entre padres e hijos, porque el nieto acá no tiene que participar seguramente, pero seguro entre padres e hijos puede haber una conversación. ¿Cómo manejar esto para el adulto mayor, para la persona mayor? Bueno, primero y principal, en todos los momentos de la vida, todos nos beneficiamos mucho de los límites, ¿sí? Y los límites tienen que ver con hablar de forma clara, con transmitir mensajes de forma clara, no ser ambiguos. Tanto los padres de esos nietos, digamos, como los abuelos, poder dar mensajes claros y poder, sin pelearse, no es siempre lo voy a cuidar o nunca lo voy a cuidar. Es decir, bueno, hasta aquí puedo, esto sí puedo, esto no puedo y esto no quiero. Y no es la forma en la que yo planifiqué mi vejez. Y esto no es abandonar o soltar la mano o ser una mala persona. Hay múltiples formas de cuidar y en ese sentido hay como algunos consejos. Porque cuidar no siempre es ser la persona que está presente y satisface las necesidades inmediatas de otro ser humano. Cuidar puede ser también generar algún tipo de transferencia económica, ayudar económicamente para que esos padres puedan disponer de algún recurso de cuidado rentado, ¿sí? A veces se puede más, a veces se puede menos, capaz que no todos los días, capaz que algunos días.
ofrecerse sí para cuidar, pero en esos momentos puntuales donde es más importante esos momentos de rescate, cuando el niño se enfermó, no puede ir a la escuela y los padres tienen que salir corriendo a buscar quién, bueno, en ese momento estar disponible, cuando vemos que el matrimonio, que la pareja necesita momentos de mayor intimidad o que vemos que capaz que no andan muy bien, ahí ofrecerse, generar planes y generar actividades de forma autónoma, no siempre tienen que estar los padres presentes. No es tráiganme a los nietos a casa y entonces los padres también tienen que estar ahí. Se pueden generar programas de forma autónoma, ir al cine, hacerse cargo de una actividad puntual. Por ejemplo, soy el que los lleva al club. El día que van al club. Y también ahí siempre nos pasa lo mismo, que queremos hablar 1000 horas de estos temas porque dan para muchísimo y siempre se nos va acabando el tiempo. Pero también el cuidado en la injerencia, ¿verdad? En los temas entre padres e hijos, ¿no? Que eso es para un capítulo aparte seguramente, pero ahí cuidar un poquito ese tema, ¿no? Bueno, por supuesto. ¿Qué pasa? Cuando yo soy un abuelo que voy de visita, fenómeno, porque tengo toda esta cosa, los abuelos malcrían, los abuelos dan todos los gustos. Ahora, si yo soy un abuelo que participa activamente en la crianza de mis nietos, porque tengo que estar 6 horas todos los días, bueno, ahí ya no es solamente una transmisión de valores, sino que también es una cuestión educativa de puesta de límites y muchas veces chocan los límites que quieren poner, digamos, los hijos y los que quieren poner los adultos. Muchas veces se descalifican o se desautorizan en presencia de los niños. Entonces es muy importante llegar a acuerdos fuera de la presencia de ese niño. ¿Sí? Perfecto. Por fuera, sí, valorar, engrandecer y reafirmar al padre frente al niño. Y lo que se tenga que decir de los desacuerdos, bueno, hacerlo por fuera. Perfecto. Eso es algo que en realidad es bastante bueno. Porque si no empiezan las competencias y se complica. Exactamente. Y para ir cerrando, un tema que a veces nos pasa en todos los vínculos, ¿verdad? Cómo desde el lugar de los que somos más jóvenes, cómo podemos vincularnos, sea en el trabajo, sea en las relaciones de familia, sea en cualquier vínculo que mantenemos con una persona mayor. ¿Cuáles serían un poco tus recomendaciones? Sabemos que siempre los vínculos tienen cada uno una historia, pero para cómo tratar a la persona mayor sin infantilizar, sin sobreproteger, ¿cuáles serían como, incluso cuando trabajamos con la tecnología, ¿verdad? Sí. Que les intentamos enseñar, bueno, ¿cuáles serían algunas recomendaciones para ese vínculo desde los que somos más jóvenes? Bueno, desde los que somos más jóvenes, en realidad una cosa que yo considero que habría que erradicar sería el eslogan de hacer que se sientan útiles, porque eso es como un engaño a una persona para pintarle una realidad y que se sienta útil. Sentirse útil es una consecuencia natural de ser útil. Y ¿cómo son útiles las personas mayores? Bueno, a través del saber experiencial. En el mercado laboral hay múltiples experiencias y muy buenas, donde se vinculan, se mantienen personas más allá de su retiro laboral, porque justamente hicieron carrera, que es lo que se hacía antes, que ahora ya no, ya tenemos una actividad mucho más de golondrina, ¿no? en los diferentes trabajos, pero las personas que han hecho carrera dentro de una misma empresa, que conocen desde los cimientos hasta todo, tienen una capacidad de resolución de problemas, que de visión global, exactamente, de funcionamiento, mucho más amplia y con cierta perspectiva que no la tiene el saber de currículum, ¿no? El saber del que estudió y entra, ahí va, por concurso a una empresa. Entonces, valorizar ese saber experiencial, en realidad, y capitalizarlo, mejora muchísimo todos los procesos dentro de lo que es el mercado laboral. Entonces, no desatender justamente a ese tipo de saber, ya sea en una familia, ya sea en una empresa, ya sea en donde sea. Pero para eso tengo que atender a que son tiempos diferentes de comunicación, formas diferentes de comunicarse, que no, si yo voy a hacer un grupo de WhatsApp en un trabajo, bueno, capaz que esa persona la estoy dejando por fuera. Tengo que encontrar los canales para poder comunicarme y entender que me voy a ver beneficiado. Exactamente. Y que hay unos, como dijiste bien, hay unos tiempos para esa conversación o para ese aprendizaje con herramientas nuevas. Soledad, como siempre, ha sido un placer tenerte y tener a la Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría acá con nosotros.